Él es Ángel, ella es Jocelyn y yo soy José. Nosotros queremos hablarles sobre la prueba de Lilliefors, pero para eso tenemos que explicarles unos conceptos primero, como por ejemplo el de pruebas no paramétricas. Pruebas no paramétricas. Es una rama de la estadística que estudia las pruebas y modelos estadísticos, cuya distribución subyacente no se ajusta a los llamados criterios paramétricos. Su distribución no puede ser definida a priori, pues son los datos observados los que la determinan. ¿Para qué sirven las pruebas no paramétricas? La utilización de estos métodos se hace recomendable cuando no se puede asumir que los datos se ajusten a una distribución conocida, cuando el nivel de medida empleado no sea como mínimo de intervalo. Kolmogorov-Smirnov es una prueba de ajuste que se utiliza exclusivamente para distribuciones continuas, y en donde la hipótesis a probar es que una determinada muestra proviene de una población con una función de distribución dada. Es aplicable aún para muestras con datos puntuales, pero su principal limitación es que la distribución a la cual se requiere probar el ajuste debe estar plenamente definida, es decir, que no puede tener parámetros a estimar. Para el caso de ajuste a la normalidad, esta limitante hace que la prueba solo pueda aplicarse para parámetros especificados. En consecuencia, esta prueba puede rechazar un proceso ajustado de la normal en caso de que alguno de los parámetros sea diferente de los especificados, lo que significa que si el proceso está bajo control estadístico, pero no está centrado o tiene desviación estándar diferente a la especificada, la prueba concluirá en el rechazo del ajuste propuesto. De allí que una prueba resulte particularmente útil cuando un proceso tiene una desviación estándar conocida y deba ser sometido a algunas calibraciones para colocar su media en cierto valor especificado, y se requiera verificar que las calibraciones fueron correctamente realizadas. Hola, yo les vengo a hablar de la corrección de Lilliefors. Es una prueba de normalidad basada en la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Se usa para probar la hipótesis nula de que los datos provienen de una población distribuida normalmente, cuando la hipótesis nula no especifica qué distribución normal, es decir, no especifica el valor esperado y la varianza de distribución. Los procedimientos para la corrección Lilliefors. Primer paso. Se calcula la media poblacional y la varianza de la población en función de los datos. Segundo paso. Se encuentra la discrepancia máxima entre la función de distribución empírica y la función de distribución acumulada de la distribución normal con la media estimada y la varianza estimada. Tercer paso. Se evalúa si la discrepancia máxima es lo suficientemente grande como para ser estadísticamente significativa, lo que requiere el rechazo de la hipótesis nula. Aquí es donde la prueba se vuelve más complicada que la prueba de Kolmogorov-Smirnov, dado que la función de distribución acumulada hipotética se ha acercado más a los datos por estimación basada en esos datos. La discrepancia máxima se ha reducido de lo que hubiera sido si la hipótesis nula hubiera seleccionado una sola distribución normal. Por lo tanto, la distribución nula del estadístico de prueba, es decir, su distribución de probabilidad, asumiendo que la hipótesis nula es verdadera, es estocásticamente menor que la distribución de Kolmogorov-Smirnov. Esta es la distribución de Lilliefors. Ahora les queremos explicar un ejemplo sobre esta prueba. Supongamos que para que un proceso que opere correctamente debemos ajustar a una distribución normal con media de 26 milímetros y desviación estándar de 2 milímetros, en la cual una muestra aleatoria de 20 observaciones da el siguiente resultado. Este es el resultado que pueden ver. Se puede afirmar a un nivel de significación del 5% que esta muestra proviene de una población normal con los parámetros especificados. Para esto tenemos que hacer el test de Kolmogorov-Smirnov con la corrección de Lilliefors. Las hipótesis a contrastar son: el proceso se ajusta a una distribución normal, esa es la hipótesis nula, y la hipótesis alternativa es que el proceso no se ajuste a esta distribución normal. Para comenzar, ordenamos los datos de menor a mayor.
Se calcula la frecuencia relativa acumulada para cada uno de estos 20 valores, es decir, la proporción de observación iguales o menores que él. Por ejemplo, en este caso, tenemos el 23,285, el cual vendría a ser el primer dato de la tabla, entre la cantidad de valores que tenemos, que son 20. Esto nos da un 0,05. Y así sucesivamente. Se calcula con la ayuda de la tabla normal la probabilidad de que una observación sea igual o menor que cada uno de estos 20 valores, lo que da la función de distribución teórica. Como pueden ver, en esta ecuación se usa un dato específico menos el promedio dividido todo entre la varianza. Esto genera un valor que se busca dentro de la distribución muestral y este dato da el valor de la función de la distribución teórica. Esto se realiza con cada uno de los valores. Se calcula ahora para cada dato la diferencia en valor absoluto entre la función distribución teórica y la frecuencia relativa acumulada muestral. En este caso pues, tenemos un ejemplo del mismo y eso mismo debemos realizarlo para cada dato. Luego podemos observar el resultado de los cálculos que se muestra en la tabla a continuación. En esta tabla se tiene que encontrar el dato máximo de esta misma diferencia, el cual para este resultado es el 0,1656. Ahora, este dato lo tenemos que comparar con nuestra tabla de Kolmogorov-Smirnov con la corrección de Lilliefors. Esta tabla es de los puntos críticos. Para un tamaño de muestra de 20 y un nivel de significancia del 5%, tenemos que nuestra diferencia debería ser de 0,190. En este caso, observamos que la diferencia observada en la tabla es mayor a la diferencia obtenida en el ejercicio. Por lo tanto, nuestra conclusión sería aceptar la hipótesis nula.